Saludos, esta es la voz de Heidi Calero con otra cápsula sobre la economía de Puerto Rico. No se olviden, aquellos de ustedes que les gustan nuestras cápsulas, que nos envíen temas que les interese y que se suscriban en la voz de Heidi Calero en YouTube para que reciban noticias y avisos de cápsulas adicionales. Hoy vamos a estar hablando del tema del momento. Sé que es un momento histórico, como mencionamos anteriormente en la otra cápsula de la pasada semana. Todavía el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania realmente es atroz lo que está sucediendo allí. Y el impacto realmente que vamos a estar sintiendo en Puerto Rico, que ya lo estamos sintiendo, es el impacto de ese aumento tan extraordinario en el barril de petróleo. La gráfica que les estoy mostrando en estos momentos refleja esa tendencia de lo que es el barril de petróleo, lo que es de West Texas Intermediate, que es la línea roja que ven en esta cápsula, desde 1975 hasta lo más reciente del 2022 al 3 de marzo del 2022. Y la línea azul que estamos comparando aquí es las tasas de crecimiento real de la economía de Puerto Rico en el mismo periodo de 1975. Si observan, cuando el barril de petróleo, que a todos nos sorprendió allá para el 1975, el primer choque petrolero, es que aumentó de $4 a aproximadamente como unos $7. Y uno decía, se cayó el mundo. Esto era un aumento extraordinario en términos porcentuales. Y hoy día estamos ya en $111 el barril de petróleo. Allá para el 1981, 82, 83, estaba ya más o menos como en los $14, $15 y seguía aumentando. Y la economía de Puerto Rico, mientras se mantuvo por debajo de esos niveles que ahora nos lucen significativamente bajos, la economía de Puerto Rico, con excepción, como ya les dije, en el 1975, que tuvimos recesión económica y duró un año, esto es en años fiscales, y luego en el 81, 82 hasta 83, que tuvimos crecimiento negativo también en la economía de Puerto Rico. Cuando subió ese aumento en el barril de petróleo, la economía de Puerto Rico sufrió una recesión. Caminando el tiempo, vemos cómo otra vez allá para el 2001 tuvimos esto que fue 9/11, 9/11, actos terroristas, que fue 2001-2002. También la economía de Puerto Rico cayó en territorio negativo y los precios del petróleo subieron. Desde entonces estamos viendo, especialmente en esta profunda recesión económica de Puerto Rico, que el barril de petróleo, a pesar de cierta estabilidad, realmente no había llegado desde el 2014, cuando llegó más o menos como a unos $104, no había aumentado tanto y hoy día ya está en $111, y la perspectiva es de que en la medida en que este conflicto bélico continúe, sigan las sanciones contra Rusia y otros países que están implantándolas, pues es ciertamente que va a continuar aumentando, y eso se va a reflejar no solamente en el precio de la gasolina, sino que se refleja también en lo que es la electricidad. En fin, toca todo el horizonte de actividad económica. Y para que vean lo que les estoy diciendo, esa correlación que existe entre el precio del petróleo y el crecimiento económico real de Puerto Rico, vean en esta segunda tabla que les estoy mostrando con una herramienta que se llama correlación. Eso no quiere decir que una cosa es causa de la otra. Lo que quiere decir es que estas dos variables, el precio del barril de petróleo y el crecimiento real de la economía de Puerto Rico, se mueven. Puede ser en una relación positiva o en una relación negativa. En este caso, cuando hicimos esta correlación para el periodo de 1975 hasta el 2002, la relación era de negativo 60.3%, es decir, que se mueven en una relación inversa. Cuando los precios del petróleo aumentan, ¿qué pasa con el crecimiento real? Es negativo. Caminando al periodo de 1980 hasta 1990, ahí tienen ese segundo choque petrolero, estamos viendo una correlación que aumentó
a negativo 70.5%. Otra vez, una relación inversa. Aumentan los precios del petróleo, baja el crecimiento real de Puerto Rico. Y si lo hacemos al periodo, la última década, de 2000 a 2010, todavía más alta esta correlación, llegando casi a un negativo 80%. Así que sin lugar a dudas, el aumento en el barril de petróleo tiene un impacto negativo sobre el crecimiento real. Veamos en esta tercera tabla, que es como una especie de matriz, cuán sensitivo es la economía de Puerto Rico en su crecimiento real con respecto a dos variables: el precio del barril de petróleo y el crecimiento real de la economía de Estados Unidos. La economía de Puerto Rico se ha estado alejando un poco en términos de seguir el crecimiento económico real de Estados Unidos, y lo estamos comparando con el mismo año fiscal de Puerto Rico, pero todavía se mantiene esa relación en esas dos variables impactando a la economía de Puerto Rico. Y fíjense, tenemos en la parte horizontal de esta matriz el crecimiento real de Estados Unidos, empezando con un negativo 1.7% hasta llegar a un 2.1%, que es todo lo que está en la franja verde de esta matriz. En el lado vertical, bajo la columna que dice barril de petróleo azul marino, estamos hablando del dólar por barril de petróleo, que va desde los $10.90 hasta lo que tenemos, posiblemente pudiera llegar hasta $150 el barril de petróleo. Esto no es nada fuera de la imaginación. Ya hay analistas que pueden estar hablando de esto en la medida en que el conflicto bélico continúe, en la medida en que Rusia realmente siga perdiendo mucho más injerencia en el mercado de petróleo y le cierren más y más las puertas en términos de cómo pagar por recibir los pagos por esa venta de petróleo. Así que fíjense que todo lo que está dentro de esta matriz son tasas de crecimiento real de Puerto Rico, y llamo su atención a lo que sería con $111 el barril de petróleo y un negativo 1.7% de crecimiento real en la economía de Estados Unidos, que tampoco está fuera del ámbito de proyecciones. Puerto Rico estaría creciendo todavía recrudeciendo más su recesión económica, su depresión económica, y se proyecta negativo 6% de crecimiento real, algo que no hemos visto en mucho tiempo, pero que no está fuera de esa realidad. Si subiera el barril de petróleo a $150, estamos hablando de que con una economía de Estados Unidos en negativo 1.7%, que es moderado ese decrecimiento, Puerto Rico estaría en una profunda depresión económica de negativo 7.8%. Y si caminamos hacia el frente, aún si la economía de Estados Unidos creciera en términos positivos de 2.1%, pero tuviera el barril de petróleo a 150, como ven en la última columna y en la última fila, estaría Puerto Rico todavía en recesión económica de negativo 4.8%, y esto pone en tela de juicio pero muchísimas interrogantes. ¿Qué va a pasar con el plan de ajuste de la deuda? ¿Qué va a pasar con lo que se está pagando del servicio de la deuda de Cofina? En fin, ¿cómo Puerto Rico puede aprovechar esta gran oportunidad para hacer una reestructuración de la rama ejecutiva, teniendo realmente los empleos que son esenciales, que son necesarios y que son altamente productivos, motivados por aumentos de sueldo, que no es meramente para hacerle justicia por el pasado, sino porque es importante que todos aporten a una economía que está en un país quebrado y que necesitamos realmente lidiar con estas oportunidades. Hasta la próxima cápsula. No olviden darnos like en nuestra cápsula y recuerden que economía somos todos. Gracias.